El fin de semana pasado, hace ya algunos días, el secretario de Estado, Marco Rubio, arremetió contra Albanese, la acusó de antisemitismo, de respaldar el terrorismo y de depreciar a Estados Unidos, a Israel y a Occidente en general, y por eso anunció sanciones que probablemente le impedirán viajar a suelo estadounidense y que congelarán sus activos en ese país. En los hechos más recientes relacionados con esta mujer, se supo que la sociedad italiana se está movilizando en apoyo a ella tras las sanciones y más de 80.000 personas ya han firmado una petición online para que se le conceda el Nobel de la Paz y además el mundo de la cultura está exigiendo su protección. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo llegó al cargo? ¿Y qué impactos va a tener a través de estas sanciones? Vamos a conversar sobre ella con el profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, feliz mañana y gracias por estar con nosotros. Un placer estar nuevamente con ustedes. Profesor, iniciemos precisamente con la trayectoria de esta mujer para llegar a ser relatora de la ONU y si desde siempre ha manifestado una postura clara hacia Palestina o cuál ha sido su rol. Sí, es interesante analizar, yo creo que de forma separada, pero no discontinua, la función de los relatores especiales para las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados desde 1967, que ese es el título oficial de este relator especial. Ella en particular ha sido quizás la figura contemporánea más mediática en términos no solamente por la calidad de sus informes, sino cómo ella ha podido generar una transmisión de informes que son altamente técnicos. Es una función en donde ella, como se mencionaba, tiene que no solamente investigar y reportar la violación a los derechos humanos en los territorios ocupados, se llama en términos de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, sino también que tiene que realizar estos informes que aproximadamente históricamente han sido 2 por año, algunos más, algunos menos. Pero la función particular de esta relatora especial es sumamente interesante de analizar porque no es la primera que ha tenido estas enormes dificultades. De hecho, sus predecesores, desde el 90 en adelante, han sido bastante, incluso más polémicos. Hay que recordar, por ejemplo, que entre el 2008 y el 2014, Richard Falk, que fue uno de los relatores quizás históricamente que más fue acusado de tener una postura bastante pro-palestina, que ha sido y antisemita, lógicamente, que ha sido las acusaciones que se han levantado desde Estados Unidos y también de Israel, fue el primero que comparó las políticas israelitas con el apartheid sudafricano e incluso llegó de forma, como se llama, bastante fuerte de generar algún tipo de asimilación contra el nazismo. Y también en su informe fue uno de los primeros en ocupar un lenguaje en torno a donde acusaba a Israel de limpieza étnica y de bastantes crímenes de guerra. Lógicamente la Unión Europea y Estados Unidos particularmente lo condenaron, aunque lógicamente no lo sancionaron. Pero de ahí uno puede ver al relator como John Dugard, Michael Link, y que todos y cada uno de estos juristas y defensores, lógicamente, de los derechos humanos, han tenido, han generado una enorme cantidad de reportes, archivos e informes, relatando una enorme cantidad, de información que es de singular importancia, no solamente para el derecho internacional, que es lo que venimos discutiendo de hace casi 1 año y medio, desde la invasión de Israel a Gaza, sino también lo que tiene que ver con la función de los relatores propiamente tal. Por lo tanto, es importante comprender la función de Albanese, la doctora Albanese, pero también ponerlo en un contexto de que es una función que históricamente ha tenido una visión no solamente crítica sobre el funcionamiento del Estado de Israel, sino
en términos de también de cómo el Estado de Israel tiene que cumplir con los derechos humanos, que ha firmado la Carta de los Derechos Humanos, sino también con el derecho internacional humanitario, el derecho internacional y las diferentes convenciones sobre el uso de la fuerza y sobre el uso de la guerra. Por lo tanto, situar a Albanés como un personaje quizás más mediático, en términos de que ella se ha abierto a no solamente a compartir los diferentes informes en diferentes plataformas, si es algo novedoso, más no tanto la crítica y los análisis que ella ha llegado a formular. Profesor, en ese orden de ideas, uno, podría calificarse como persecución en los hechos, digamos, alrededor de las sanciones, y dos, también quisiera preguntarle sobre el impacto real que tiene la publicación de este tipo de informes, cuando muchas veces pues hemos discutido cómo las actividades de estas organizaciones pues quedan ahí simplemente en informes. Sí, es importante por dos situaciones. Lo que pasa es que es importante que un poco de contexto para la radio escuchas. Primero es importante comprender de que las Naciones Unidas como organización eh, tiene diferentes funciones. Y dentro de esas funciones, una de ellas es generar reportes en donde no se expresan opiniones, se expresan hechos. Y es importante porque estos reportes, dado que son calificados por comisiones de expertos, lógicamente los visa la relatora especial, existen decenas de relatores especiales, dentro de ellos, esos relatores especiales tienen una función de generar informes, porque esos informes lógicamente después pueden ser ocupados por la Corte Internacional Penal, y también generan vínculos en términos de una proyección histórica sobre los países. Por lo tanto, quizás no tiene una relevancia como puntual en términos de decir, bueno, yo con este informe podría parar una guerra, cosa que ningún informe de ninguna parte del mundo, en ninguna sociedad ha podido parar una guerra, pero sí lo que va generando es un cúmulo de información veraz, creíble, verificable, que son los parámetros mínimos que necesitan las cortes internacionales, las cortes de justicia, pero también por otra parte lo que tiene que ver con cuestiones que son mucho más precisas. En términos de la violación a los derechos humanos, las constantes violaciones a los derechos humanos. Nosotros fuimos parte, por ejemplo, de diferentes reportes, digo nosotros en términos del mundo latinoamericano, en el periodo de la dictadura, y una de las cosas que las víctimas pedían es que quedaran informes en donde quedaran los relatos, los hechos, las personas, los números, las condiciones y quiénes fueron los culpables por acción o omisión, de los cuales lógicamente terminaron violándose los derechos humanos de personas en los cuales estados tenían la responsabilidad de no solamente velar por ellos, sino que dentro de los estados, personas, instituciones con nombre y apellido tenían lógicamente el cargo particular en donde tenían que cumplir no solamente con los derechos nacionales, con el derecho civil, sino también con los derechos internacionales, entre ellos los derechos internacionales como los derechos humanos del niño, etcétera, etcétera. Entonces, los estados están obligados por una parte y estos relatores también están obligados en términos institucionales para generar estos reportes. Eso por una parte. Por otra parte, también la tecnicidad y la técnica, yo creo que es una de las razones por cual la doctora Albanese ha sido la más mediática, quizás no sé si la más polémica en términos históricos, ya que en sus 4 últimos informes, y quizás el último que fue mencionado, el llamado de la economía de la ocupación a la economía del genocidio, no solamente muestra que en un mundo globalizado los posibles guerras, sino también los crímenes de guerra y el crimen de crímenes, que es el genocidio, no solamente participan un Estado en particular, sino también, como lo hemos visto en otros conflictos internacionales, hay instituciones, compañías transnacionales en las cuales sacan
enormes dividendos económicos, no solamente las compañías de orden militar, sino tecnológicas, en torno a estos tipos de masacres. Ahora, como bien se mencionaba, la mayoría, ¿cómo se llama?, de estas sanciones, ella es la primera como relatora internacional que ha sido sancionada, ya lo veíamos unos meses antes con los jueces de la Corte Internacional Penal, muy probablemente se le va a revocar la visa y se le va a congelar si es que tiene algún activo en Estados Unidos. Ahora, solo como dato a pie de página, ningún relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recibido alguna vez un sueldo, son todos ad honorem, no tienen ningún tipo de sueldo particular, tienen que ellos costearse todos. Lo único que podría costear la ONU o en particular, lógicamente esta institución bien particular, serían algún tipo de viajes. Más allá de eso no costea nada. ¿Incluida la seguridad, profesor? Ella no posee seguridad particular por ser relatora especial, porque ella ella tiene inmunidad, ¿sí? En la Convención de la Carta de los Derechos Humanos, creo que es el artículo número 4, aquí tendría un fact-checking, creo que es el artículo número 4 en donde se estipula que tienen inmunidad diplomática en cargo en sus funciones y no podrían ser juzgados perdón, no es es el artículo número 6 de la convención, no el cuarto, en donde determina que los expertos, y dentro de ellos los relatores, gozan de inmunidad legal por los actos o los comentarios ejercidos durante sus funciones, no pueden ser arrestados, detenidos, generales procesos judiciales, por obvias razones, están trabajando para la ONU, por lo tanto se consideran un semidiplomático, pero la seguridad propiamente de ella no tiene una enorme cantidad de seguridad más allá de la mínima que se le podría proporcionar a cualquier visitante en suelo extranjero que vengan con inmunidad diplomática. Los estados pueden, entre comillas, ayudarle a visitar lugares, quizá un guardaespaldas, pero más allá de eso no tiene. Profesor, también quisiera preguntarle si esas grandes empresas que ella expone en ese último informe ya tienen algunas investigaciones abiertas respecto a eso, a la violación al derecho internacional y al estarse beneficiando de la ocupación. No, para nada. Lamentablemente, esto lo hemos visto en diferentes conflictos. No solamente esto es una línea de investigación que viene inicialmente, no voy a expandir en esto, pero esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, en donde lógicamente ciertas compañías nacionales han facilitado tecnología o información o armamento para la consecución de actos bélicos. El punto aquí es que estamos frente a una situación en donde ya la Corte Internacional Penal determinó ciertas causas, se están ejecutando ciertas causas, particularmente en términos de crímenes de guerra, y lógicamente hay diferentes investigaciones en curso. Dentro de ellas, lógicamente, una de ellas tiene que ver con la destrucción de urbes, de zonas urbanas, pero también lo que tiene que ver con la destrucción de hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Y eso se genera a través de no solamente armamento militar, sino también de maquinaria civil que se ocupa para esto. Y por lo tanto es ahí en donde diferentes compañías que han sido mencionadas estarían lógicamente generando dividendos sobre esto. Ahora, lo que se les llama es que tienen que cumplir con el derecho internacional y por lo tanto no podrían vender su tecnología o ocupar su tecnología para este tipo de acciones, pero las compañías lógicamente dicen de que estos son empresas privadas con los cuales adquieren esta tecnología y ellos lógicamente no sabrían para qué se ocupa. Lo importante de ese reporte, al igual que los diferentes reportes que ella ha generado, es lo que ella llama o lo que ella llamaría una anatomía de un genocidio.
en donde el genocidio no solamente tendría un factor militar, sino es una red, lógicamente, de beneficiarios militares, económicos, civiles, que lógicamente generan una complicidad directa o indirecta para la eliminación de una cultura, un pueblo, una lengua, que son lógicamente los estatutos mínimos para generar un genocidio en cualquier tipo de población. Profesor, finalmente hablemos de la viabilidad de que esta mujer pueda alcanzar el Premio Nobel de la Paz. Muy probablemente va a tener apoyo de diferentes estados. Probablemente en Latinoamérica, en África y en Asia pueda congregar diferentes apoyos. Se ha visto un apoyo bastante sorprendente. La mayoría de las personas, el público común, el ciudadano a pie, creo que es por primera vez, y algo bastante saludable y sano, conoce no solamente cuáles son las funciones de estos relatores especiales de las Naciones Unidas. Existen varios. Incluso la exmandataria de Chile, Michelle Bachelet, también lógicamente ha tenido estos puestos. Es importante no solamente que lo conozcan y que apoyen lógicamente estas funciones que son claves para una sistema internacional sano, pero lo que más vendríamos a ver es que Estados Unidos e Israel y Europa particularmente no creo que congregue apoyos nacionales, y muy probablemente van a ocupar las vías diplomáticas para que otros estados lógicamente no congreguen apoyo a la doctora Albanese, en tanto de que de ahí sí quedaría lógicamente no solamente sellada una crítica mucho más severa, sino también se internacionalizaría su crítica hacia el genocidio, los crímenes de guerra de Israel, pero también, y aquí hay un aspecto que muy poco le han puesto el pie, que ella lo toma como ejemplo de otros también situaciones fuera de su relatoría, fuera de Palestina y los territorios ocupados, en donde esta maquinaria, esta anatomía de un genocidio, esta economía del genocidio, se estaría poniendo a prueba o podría ser replicada. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales, Medio Oriente de la Universidad de Ankara, director ejecutivo del Intérprete Digital, y hoy conversábamos acerca de Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas, sancionada por el gobierno de Estados Unidos y quizás una de las relatoras más mediáticas en los últimos tiempos. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer estar con ustedes nuevamente. Una buena semana le dedico.